con valor. Libertópolis presenta a Estuardo Rodríguez Astur y en Geópolis. Estamos de vuelta en su programa de temática internacional Geópolis, hoy hablando sobre las elecciones en Brasil, pero antes de esto les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como Geópolis, con tilde en la primera O, en Twitter como Geópolis GT y en Instagram como Geópolis GT. Bueno, hoy sí, vamos al grano. Y ya pueden empezar a dejar Sí, sus preguntas sobre por las elecciones favor. de Brasil. Vamos a enlazar con el experto internacional, un experto internacional que pues ya ustedes lo conocen y es Eneas Biglione. Él está pues en Argentina. Vamos a ver si ya nos escucha. Hola Eneas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto poderte tener de nuevo acá. Mira, ¿estás en Rosario o en Buenos Aires? En Rosario. Sí. Y un gusto estar con ustedes nuevamente. Igual. Lástima que no apostamos. Buenas tardes, Eneas. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente, Eneas. ¿Cómo va? Pues aquí ya hasta te pusimos tu foto. Ya estamos muy bien enlazados. Bueno, pues bienvenido, Eneas, nuevamente. Estamos molestando y haciendo bromas, como tú bien sabes, el eterno clásico del fútbol, que es, yo sé que no eres tan futbolero, pero el eterno clásico de Argentina y Brasil siempre desata pasiones. Y hoy vamos a hacer un enlace muy singular porque tú eres experto en los temas, pero vamos a hablar, siendo tú argentino, de un país pues que nos hermana a todos, un gigante, ¿verdad?, que es Brasil. Bueno, la primera pregunta que te puedo hacer, Eneas, ¿cómo ves las elecciones en Brasil a pocos días de que se realicen en este país enorme? Bueno, a ver, lo que Brasil hoy en día se enfrenta es a una encrucijada, básicamente porque son modelos completamente distintos los que se proponen, ¿no? Tenemos por un lado a Jair Bolsonaro, que es un poco el candidato, digamos, que de alguna manera ha sido muy golpeado por los medios, ¿sí? Ha sido tildado como de extrema derecha, y hace muchos meses que muchos medios internacionales y brasileños, digamos, lo han pintado como el candidato misógino, el candidato racista, ¿no?, xenófobo, por así decirlo. Y por el otro lado tenemos que la Corte Suprema de Brasil ha impedido que Lula da Silva sea finalmente candidato a presidente, y en una última decisión muy reciente, digamos, el Partido de los Trabajadores ha puesto a este hombre que se llama Haddad, que realmente tendría a ser el candidato del PT, ¿no? O sea, la persona que ha sido bendecida por Lula da Silva. A ver, un poco lo que yo quería empezar es poniendo en contexto todo esto. Uno ve que de alguna manera, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, vimos a Brasil, que es una de las economías más grandes del continente, y de alguna manera, digamos, más prometedoras. Lo hemos visto ir del estancamiento hacia primero un crecimiento de la inflación y finalmente un crecimiento importante. En la década de los 90 hubo una reforma muy importante en Brasil que la hizo Fernando Henrique Cardoso, que de alguna manera logró sacar del estancamiento y esta inflación, digamos, a Brasil, y lo logró poner en la senda de crecimiento. Y bueno, y en ese estado, en ese momento en que Brasil estaba creciendo y estaba bastante desarrollado y tenía bastantes fondos disponibles, ingresa Lula da Silva, que utiliza los recursos públicos para subsidiar, digamos, a la gente más pobre en Brasil. Y eso al principio funcionó, como en todo país que le va bien, en toda economía grande, que es próspera. Digamos, al principio el socialismo, digamos, subsidiario de Lula fue una idea que funcionaba bien, pero en poco tiempo empezaron a tener un problema, digamos, que es que la cantidad de familias que se subsidiaban, su pobreza y demás, digamos, empezó a crecer, y de alguna manera el programa se convirtió en un programa, digamos, muy poco financiable. Y a todo esto le tenemos que sumar, digamos, todo el problema que tenía que ver con las contribuciones ilegales a partidos políticos, digamos, todos los escándalos de corrupción de los que hemos sido testigos, ¿no?, o de Brecht incluido,
el escándalo del mensalao, que eran las mensualidades que se le pagaban a que el Partido de los Trabajadores le pagaba, digamos, a los diputados y senadores de oposición para que los ayudaran a pasar algunas leyes. Y bueno, cuando se destapó todo este desastre, digamos que terminó con Lula en la cárcel, con Dilma Rousseff en su momento también, que quedó fuera del poder, bueno, y que quedó Michel Temer como presidente, que era el vicepresidente en su momento de Dilma Rousseff. Bueno, cuando pasó todo esto, los papeles, digamos, por ejemplo, de Petrobras se desplomaron un 30%, y las principales acciones brasileñas cayeron entre el 50 y el 60%. Entonces, porque de la noche a la mañana se destapó, digamos, esta olla de corrupción tremenda en Brasil, y bueno, lamentablemente eso tuvo un impacto fuertísimo, y lo más importante, que creo que es lo que de alguna manera, junto con el estado de la economía, que es bastante malo hoy en día, digamos, es el tema de las tasas de criminalidad en las calles, ¿no? No solamente la gente tiene un clima, digamos, de pesimismo económico importante, sino que además lo que la gente pide en el Brasil es un poco de orden, un poco de seguridad en las calles, ¿no? Y bueno, digamos, en esta encrucijada, la persona que mejor encarna, digamos, lo que sería el orden, el respeto por la ley y demás, y es este señor que se llama Jair Bolsonaro, que es un ex capitán de paracaidistas, que en la fórmula presidencial va como vicepresidente con el general retirado Antonio Hamilton Mourán. Y bueno, ¿cuáles son las virtudes que creo yo que tiene Bolsonaro para ganar las elecciones? En primer lugar, bueno, es un hombre que cuenta con la confianza de personas de distintas clases sociales. Muchos de los pobres confían en Bolsonaro porque él no pertenece a las élites brasileñas. Y muchos de la clase media, digamos, confían en Bolsonaro porque es un oficial militar y de alguna manera simboliza el orden y la seguridad que están necesitando ellos en las calles, ¿no? Hay infinidad de testimonios de madres que dicen que viven con el corazón en la boca hasta que sus hijos llegan a la casa a la noche. Y bueno, es muy y común después en hay un Guatemala grupo también, de jóvenes. Sí, y después hay un grupo de jóvenes que de alguna manera, que son jóvenes emprendedores, y tenemos que tener en cuenta que Brasil es la mayor incubadora de tecnología en América del Sur, que de alguna manera, digamos, ven a Bolsonaro como un hombre que respeta la empresa privada y demás, ¿no? Con lo cual yo creo que hay grupos bastante importantes que muestran que tienen, digamos, claro por qué Bolsonaro sería una buena solución para el futuro de Brasil. Ok, muchísimas gracias por este panorama. Te voy a hacer un par de preguntas que ya nos están aquí escribiendo. Y si puedes desmentir o decirnos o confirmarnos si realmente Lula hizo campaña estando en la cárcel, ¿eso es verdadero? Sí, la verdad es que sí. Es impresionante, pues se están debatiendo como grupos muy poderosos, ¿no? Porque vos fijate que, digamos, en las calles de Brasil hubo manifestaciones, el hashtag era el no, que sería el no, y el hashtag del grupo de Bolsonaro era el sí. Se convocó a un montón de mujeres, se hace muchísima campaña, digamos, con el tema del feminismo, ese feminismo radical marxista que estamos viendo en todo el continente. Vos fijate que este hombre Haddad, el candidato de Lula, se fue a visitarlo en la cárcel y a las 48 horas se lanzaron todas esas campañas en la calle con gente denunciando misoginia y demás por parte de Bolsonaro. Pero esto es impresionante porque hace como 6 meses que están financiando con claramente muchísimos recursos, digamos, una campaña de difamación contra Bolsonaro. Es muy parecido, salvando las distancias, digamos, con lo que pasó con Donald Trump antes o sea, durante la campaña y un poco antes, ¿no? Que lo acusaban de cualquier barbaridad, con tal de que no ganaran, precisamente porque sabían que tenía todas las de ganar. Y bueno, y ahora hay todo un problema porque Lula, al saber que no podía, digamos, ser candidato, empezó a ejercer algunos derechos. Por ejemplo, él usa redes sociales desde la cárcel. Y al mismo tiempo, el juez Moro le acaba de prohibir que haga publicidad televisiva, digamos, para la campaña de Haddad, ¿no? Que es el hombre ungido, digamos. Porque acá digamos, hay un tema que es súper importante tenerlo en cuenta, y es que pareciera, o por lo menos eso es lo que demostraron, que sin Lula Brasil no existe.
Y para mí eso realmente es algo que lo he dicho en varios medios, me parece tristísimo la idea de que el futuro de tantos millones de brasileños quede en las manos solamente de una sola persona. Es decir, que no haya otro Mesías, digamos, como Lula, o alguien, digamos, que pueda encarnar reformas positivas, digamos, para el futuro. Y bueno, pero sí, es cierto que Lula ha intentado hacer campaña, está claro que cuentan con muchos recursos, está claro que hay un vínculo importante, digamos, en el atentado que hicieron contra la vida de Jair Bolsonaro, y al mismo tiempo, bueno, ya les digo, la campaña, digamos, no es normalmente uno ve, digamos, las distintas declaraciones de Haddad y demás en la prensa, y todos son como comentarios difamatorios contra Bolsonaro, pero realmente Haddad no explica, digamos, cuál es su programa de gobierno, y realmente, digamos, todos son ataques a Bolsonaro y su propuesta. Y esto me hace consultarte otra pregunta aquí que nos han escrito. Entonces, ¿realmente Haddad es un candidato fuerte? ¿Podría heredar los votos realmente de Lula? ¿O cómo ves esto? Sí, la verdad es que no. Mira, tengo acá la última encuesta que salió internacionalmente es una encuesta de Ibope, si no me equivoco, sí, de la encuestadora Ibope. Tengamos en cuenta que este fin de semana es la primera vuelta, ¿sí? El 7 de octubre. Sí. Para esa primera vuelta hacen falta que el ganador tenga el 50% de los votos, ¿sí? Uh-huh. Hoy en día nadie tiene 50% de los votos, absolutamente nadie. Ni Bolsonaro ni Haddad, que son los dos que están en los dos primeros lugares de intención de voto. Y la segunda vuelta, que se va a dar sí o sí, va a ser el 28 de octubre. ¿Sí? Así que más o menos en un mes tenemos quién va a ser el nombre del nuevo presidente. La encuestadora Ibope mostró en un estudio que lo hicieron con 3.000 electores en 208 ciudades del Brasil, que se hicieron el día 29 y 30 de septiembre, mostró que Jair Bolsonaro tiene hoy el 31% de intención de voto. Es decir, que ha crecido en los 10 últimos días 10 puntos de intención de voto, digamos, positivo, ¿no? Y lo sigue Fernando Haddad con 10 puntos de diferencia, es decir, con el 21% de intención de votos. ¿Sí? Para nosotros que estudiamos un poco el tema de la libertad y demás, hay que tener en cuenta que la persona que va de candidata a vicepresidente con Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, es una señora que se llama Manuela de Ávila, que es miembro del Partido Comunista Brasileño, ¿no? Esto es un dato no menor, digamos, ¿no? Esa no me la sabía, ¿sabes? Sí está confirmada como la vicepresidenciable. Exacto. Sí. Y llama mucho la atención, digamos, que esta gente no disimula nada, digamos, las intenciones que tiene para un país, ¿no? Sí, y uno de los, este es un dato de color, pero interesante, una de las preocupaciones más grandes que tiene la gente es si, en el caso de que ganara Haddad, lo que es muy poco probable hoy en día, si él se animaría a intentar indultar a Lula da Silva, que en el fondo es el que lo está llevando o lo que está intentando llevarlo a la presidencia en Brasilia, ¿no? Bueno, Haddad se comprometió a no indultar a Lula. El punto es que una vez que sea presidente, digamos, tendría las herramientas para intentarlo y eventualmente lograrlo, ¿no? Con lo cual muchos analistas internacionales no creen en la palabra de Haddad en esta promesa de no indultar al da Silva, que está condenado a 12 años por cuestiones, digamos, de falta de transparencia de los actos de gobierno, ¿no? Sí. Corrupción. Mira, Enaes, y están consultando si hubo algún tipo de polémica por el protagonismo militar. Creo que seguramente se han de referir a Bolsonaro. ¿Hubo algún tipo de polémica por esto o simplemente lo aceptaron de una buena forma? Bueno, ya te digo, el tema es que Ibope lo que muestra es que en primera vuelta no hay dudas que gana Bolsonaro. O sea, sería el que sacara más votos, no hay ninguna duda. El punto es, el problema es la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta la misma encuestadora dice que habría un empate técnico del 42% en favor de cada candidato. Uh-huh. Lo que sería un problema, ¿no? Porque realmente, o sea, lo que quiere decir eso es que muy poquitos votos decidirían quién es el presidente, con lo cual quedaría un Brasil totalmente dividido. Ahora sí, cuando yo te contaba que hace muchos meses que están financiando una campaña de difamación de Bolsonaro, se han basado, como te decía antes, en un supuesto, una supuesta misoginia, odio a las mujeres, un machismo conservador,
Y muchas cosas también es como que de alguna manera la izquierda dijo que sí, que en el fondo Bolsonaro lo que simboliza es las épocas, digamos, del gobierno militar que hubo en Brasil en su momento. Con lo cual están usando todos los medios de lucha, como siempre, para de alguna manera desbancar a Bolsonaro, y pese a todo sigue siendo el primero. Vos fíjate que lo acuchillaron, estuvo 3 semanas Le han hecho de todo a este personaje. Hospital. A Bolsonaro. Sí, hasta lo intentaron matar. Sí, lo intentaron matar y no lo lograron de casualidad. Estuvo 3 semanas internado, gravísimo, no se sabía si iba a vivir o no. Y sin embargo siguió adelante. Obviamente no pudo estar en el debate presidencial, estuvieron todos los candidatos menos él. Y como les decía antes, digamos, es una campaña muy sucia realmente lo que está pasando. Bueno, eso es típico de América Latina en general, ¿no? Pero la realidad es que los programas y las propuestas que tienen son completamente opuestas entre Haddad y Bolsonaro. Con lo cual, de alguna manera, va a ser súper interesante lo que pase este domingo. Y encima hay una noticia súper importante. Ustedes se acuerdan quién es el juez Sergio Moro, que es el juez que ha llevado todas las causas contra Lula en este momento. Acaba de tomar la decisión de levantar el secreto de sumario de las declaraciones que hizo en su momento Antonio Palocci. Antonio Palocci es el ex ministro de Hacienda de Lula, ¿sí? Y uno de los hombres de máxima confianza. Palocci se adhirió a la ley del arrepentido, que es como el colaborador eficaz aquí en Guatemala ahora. Sí. Exacto. Solo para ponerlos en contexto a los que escuchas. Sí. Él está intentando, digamos, obtener beneficios legales para tener una reducción de pena y demás, confesando muchas de las cosas que hacían en el Partido de los Trabajadores. Y bueno, y curiosamente, y esto realmente es importante porque va a tener un efecto claramente, Sergio Moro va a hacer los anuncios este lunes, con lo cual obviamente también va a alterar la balanza, digamos, de intención de voto una vez más, en contra obviamente del Partido de los Trabajadores. Lo que va a anunciar son las distintas pruebas y las distintas confesiones que ha hecho este hombre Palocci acerca de que el 90% de las medidas parlamentarias que se aprobaron, tanto en la administración de Lula como de Dilma Rousseff, se lograron a través del pago de sobornos. Y en segundo lugar, que muy buena parte, digamos, de los donativos de las empresas privadas al Partido de los Trabajadores eran en realidad sobornos también. Y que el 3% de los contratos en publicidad de la petrolera estatal, digamos Petrobras, la empresa petrolera brasileña, iban a parar directamente a las cajas del Partido de los Trabajadores. Con lo cual, como les decía antes, están haciendo una pulseada de poder fuertísimo entre el Poder Judicial, digamos, entre el poder de movilizar en las calles que tiene... Allá no se da la facultad de cerrar un partido que abiertamente ha hecho corrupción, ¿verdad? Bueno, no se ha utilizado, por lo menos, no estoy seguro si hay una ley al respecto. Está claro que el Partido de los Trabajadores es no solamente miembro, sino el creador del Foro de Sao Paulo, que es un grupo, digamos, que incluye a partidos y organizaciones terroristas de todo el continente, ¿no? En su momento se ilegalizó, por ejemplo, en España, no sé si se acuerdan, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero era algo así como Harry Batasuna, que era este grupo que estaba vinculado al grupo terrorista ETA, ¿no? Con lo cual, bueno, por lo menos hasta el momento no se ha logrado eso. Yo creo que debería ser de hecho una tarea a llevar adelante por el gobierno entrante, ¿verdad? Okay. Vamos a hacer una pausa, que se nos fue el tiempo. Y Mario no dijo nada, bye. Él está también muy interesado con el tema. Algo importante, vamos a saludar al regresar a nuestros escuchas que se están reportando. En el análisis geopolítico, Eneas, solo para un comentario, para un radioescucha, la geopolítica es muy importante y es muy importante el acontecer internacional. Tenemos una interdependencia, vínculos muy cercanos entre las naciones. Y definitivamente el quehacer internacional es muy importante para entender lo que sucede tanto en el mundo como en Guatemala. Decir, por ejemplo, que no tiene ninguna relación Norteamérica con Guatemala es ser miope. Pero tampoco dejar de ver a Sudamérica. Somos un continente muy dinámico y que tenemos mucha interrelación. Vamos a hacer una pausa y al regresar estamos de vuelta con Eneas desde Argentina tocando el tema de las elecciones en Brasil. Volvemos.
Geópolis. Siga en sintonía de Geópolis, un programa de temática internacional. Solo por libertópolis.com. Estás escuchando Geópolis. Una mirada a la actualidad mundial. Estás escuchando Geópolis. Visita nuestra fanpage facebook.com/geopolis.com. Dale like y haz tus comentarios acerca del programa. Estamos de vuelta en su programa de temática internacional, Geópolis. Hoy estamos en la casa con Estefanía Abadía y aquí en los micrófonos Eduardo Rodríguez Aspuro. En redes sociales nos está acompañando Karen López Ávila, que por quebrantos de salud no pudo estar con nosotros. Y en vivo, enlazando desde Rosario, Argentina, tenemos nuestro buen amigo y analista internacional, Eneas Biglione. Eneas, hay varias preguntas y creo que te las voy a empezar a pasar, pero tenemos que saludar. Tenemos varios saludos pendientes y vamos a ver si vamos en orden. Sí, vamos desde Carolina López, que está con nosotros. Saludos, Carol, que siga mejor. Giovanni Pereira, que es un amigo brasileño, radio escucha también. Tenemos al general Juan Manuel Pérez, un gran saludo, general, espero verlo el viernes, no me ha confirmado. Tenemos una reunión con él en un evento. Y también, por supuesto, a la Rockstar Mom, Gaby Contreras, ya vamos a platicar con ella también. Un gran abrazo, Gaby, que bueno haberla saludado hoy. Y también tenemos, si no me equivoco, aquí tenemos a Miguel Druet. Eneas te está saludando. Dice Eneas, saludos desde Puerto Viejo, Ecuador. Espero que lo conozcas, Eneas, ¿verdad que sí? Sí, es un gran amigo. Bueno, ok. Y también, y tienes otro saludo más. Tienes a Alma Pulido que te está saludando. Dice, querido Eneas, un verdadero placer escucharte. Saludos. Ella no sé de dónde se reporta. Alma es de México. Claro que sí. Estamos bien acompañados a nivel internacional, así como a nivel nacional. También yo quiero mandar saludos a mi buena amiga y le envío un gran abrazo. Espero verla también el viernes. A la licenciada Janet Pocón, que está escuchándonos desde San Pedro, Zacatepec. Tienes que conocer Eneas un día, San Pedro, que es precioso y el clima delicioso también. Y también a la licenciada Vilma, la colega de la licenciada Net, la licenciada Vilma González, también abogada, y nos escucha ella en San José Pinula. Y a todos ustedes, escuchas, gracias por estar con nosotros. Y las preguntas ya para Eneas. A ver, por favor. Juan Manuel Pérez hace la siguiente pregunta. ¿Qué rol juegan las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y ciudadana en Brasil en la actualidad? Bueno, en eso obviamente hay bastante tranquilidad, ¿no? Digamos, no hay posibilidades en principio, digamos, de que se arme ningún problema. Hay un análisis que hizo Carlos Alberto Montaner, que es buen amigo mío, que es cubano-americano. Sí, amigos de todos de por acá. Sí, exacto, es muy conocido, una gran persona y un muy buen analista. Él temía un poco que en la segunda vuelta, precisamente al desconocer el resultado, podría llegar a haber la necesidad de que intervengan las Fuerzas Armadas. A mí me parece un poco extremo. Yo soy un poco más optimista que Carlos Alberto en ese punto, con lo cual yo creo que las cosas van a salir bien. Hay un punto muy importante en estas elecciones y Jair Bolsonaro fue el que hizo la denuncia, que es básicamente que en Brasil se utiliza el voto electrónico. Y el voto electrónico, lejos de garantizar la transparencia de las elecciones, en algunos países, como por ejemplo el caso clarísimo de Brasil, fue utilizado por el Partido de los Trabajadores en su momento precisamente para certificar, para de alguna manera garantizar el fraude. Un poco siguiendo la famosa máxima de Stalin, que decía, ustedes voten tranquilos que los votos los contamos nosotros, ¿no? O sea, el voto electrónico tiene de bueno que se está utilizando tecnología de punta, por así decirlo, las últimas tecnologías para facilitar, agilizar y hacer más rápido el conteo de votos, pero la realidad es que el sistema, digamos, puede ser manipulado de alguna manera
Ha sido típico el caso en Venezuela, por ejemplo, de dar vuelta la cantidad de votos, es decir, lo que daba, digamos, a la dictadura de Maduro, el porcentaje de votos se le atribuye a la oposición y al revés, ¿no? Y lo mismo al revés, o sea, lo que le daba a la oposición se lo atribuyen a la dictadura de Maduro. Bueno, entonces Bolsonaro hizo algunos comentarios de que teme que de alguna manera se aprovechen del sistema para en la segunda vuelta de alguna manera mostrarlo como perdedor de las elecciones. Yeah. Pero la realidad es que yo creo que es improbable que las Fuerzas Armadas tomen un rol de alguna manera de tomar el poder y volver a llamar a nuevas elecciones. Eso realmente es improbable. Yo creo que en ese caso, digamos, nuestro buen amigo Montaner, yo creo que de alguna manera, o sea, lo vio como un escenario posible. Él no dijo que eso fuera lo que va a pasar, sino lo que dijo es que hay buena posibilidad de que pase eso. Yo creo que no. Yo creo que digamos, las elecciones se van a dar en orden y no va a haber grandes escándalos. Yo estoy convencido de eso. Ok, Eneas, nos consultan, ¿cómo la juventud ha tomado toda esta polémica y toda esta problemática que se vive en la actualidad? Bueno, yo lo que les contaba es que de alguna manera el sector, digamos, más emprendedor, o sea, hay mucho auge, como decíamos antes, Brasil es la incubadora más grande de tecnología, entonces hay mucho auge, digamos, de todo lo que serían startups y cuestiones, digamos, de empresas, de aplicaciones y demás a través de Android y distintas, digamos, plataformas, ¿no?, de celulares y demás. Bueno, toda esa gente en general quieren de alguna manera a Bolsonaro, que de alguna manera es el candidato de la libre empresa. Obviamente no es el candidato perfecto, obviamente tiene una visión mucho más conservadora de lo normal, o sea, traducido, digamos, no es un candidato libertario, ni liberal clásico, ni nada parecido, pero sí tiene una visión de economía de mercado, claramente, para lo que sería la propuesta, digamos, de reforma económica, y al mismo tiempo ha sido, digamos, precisamente por haber sido acuchillado y haber permanecido en el hospital tantas semanas, se perdió todo lo que sería la campaña en las calles. Entonces, ¿cómo hizo Bolsonaro? Bueno, se enfocó principalmente en las redes sociales. Y vos sabés que las redes sociales pertenecen a los jóvenes. Sí. Y eso, y con la tasa de natalidad que tiene Brasil y todo lo demás, realmente de alguna manera le ha dado muchísima fuerza, ¿no?, entre la gente más joven de Brasil. Qué interesante esa respuesta. Tengo unos grupos de amigos que están en redes sociales, principalmente en WhatsApp y otro, que los he invitado hoy a participar en el programa. Y les conté un poco los paralelismos, y esos son uno de los paralelismos que tenemos con Guatemala. Somos un país de muchos jóvenes también, y en las redes sociales van a ser claves para esta elección. Los temas de las estrategias que está manejando la izquierda son muy interesantes a tomar en cuenta también. Mira, Eneas, antes de seguir haciéndote preguntas, quiero saludar a 3 personas que se me escaparon y tienen toda la razón para reclamar. Quiero mandarle muchos saludos a Claudia Turton, que nos está escuchando allá en la zona 14. Bueno, ya no creo que está en la zona 14, creo que ahora está más en la zona 11. Me confirma, Claudia, por favor. Sí. Y también quiero mandarle saludos a Brendita, que se está incorporando como radio escucha. Gracias, Brenda Villanueva, por escucharnos. Es un gusto, de veras. Y creo que Brenda nos está escuchando al final de las Américas, creo yo, en zona 13. Me confirma Brenda. Y también, por supuesto, nos está escuchando Alejandra Méndez desde la zona número 9. Un abrazo también a Alejandra. Bueno, Eneas, se nos va a acabar el tiempo porque hoy tenemos que hacer muchas cosas, pero quiero hacerte una pregunta final. ¿Cómo ves el escenario? Primero que todo, es medio evidente que hay segunda vuelta. Esa no te la voy a preguntar, porque está muy cercana en las encuestas ambas opciones, ¿verdad? Pero sí te quiero preguntar el escenario. ¿Crees que va a ser un escenario violento? Me refiero a los... Recuérdate que sobre todo uno de los grupos es bastante beligerante por lo que hemos visto. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que no. Yo creo que todo lo que han podido hacer lo hicieron, incluso atentar contra la vida de Bolsonaro, convocar, digamos, las marchas en la calle, multitudinarios con el hashtag El No. Y realmente yo creo que no hay dudas que hay segunda vuelta, y para mí en la segunda vuelta gana Jair Bolsonaro, no solo no es solamente una expresión de deseo, sino que además yo creo que hay evidencias muy claras, ¿no?
nosotros lo habíamos anunciado acá en un programa que conducimos los jueves con un gran amigo David Rey. Nosotros mostramos la cantidad de fondos que había enfocados en hablar mal de Bolsonaro hace muchísimos meses. Y Haddad lamentablemente tiene, o sea, lamentablemente para él, tiene, digamos, una contra muy grande, que es que ingresó a la elección muy tarde. Esa insistencia enorme que tuvo Lula de ser el candidato y terminó haciendo que Haddad tuviera muy pocos días, por así decirlo, para hacer campaña. Y como denuncia incluso un periódico de izquierda como el New York Times en una de sus editoriales de esta semana, a Haddad no lo conoce nadie. Incluso hay lugares de Brasil donde no saben, no reconocen el apellido. Hay gente que lo llama Andrade, por ejemplo, para usar un apellido, digamos, bastante común, usado en Brasil. Y la realidad es que, bueno, eso han sido, digamos, de alguna manera, más allá de todo el aparato que te digo de financiación, de campaña sucia y demás que tienen, ha tenido muy poco tiempo para hacer campaña Haddad. La influencia y la subjetividad de muchos medios de comunicación, es cierto. Y sé que, como me lo mencionas, Eneas, en Brasil está sucediendo. Te quiero agradecer mucho, Eneas, porque sé que nos incorporamos y te pedimos el apoyo, pues ahí ajustándonos un poco a las situaciones del día. Pero vamos a poder seguir dándole seguimiento a las elecciones en Brasil y vamos a estar en comunicación contigo para otras también, pues, ampliaciones de muchos de los temas que nos afectan tanto en el hemisferio, tanto en Latinoamérica como en todo el continente americano. Muchas gracias, Eneas. Claro. Muchas gracias. Te deseamos una feliz noche allá. Creo, no me equivoco, son las 8 menos cuarto en Argentina. 9 menos cuarto, ahora 9 menos cuarto en Argentina. Sí. Un gran abrazo, Eneas. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Amigos, escuchan, no se descuelguen, no se desconecten, porque vamos a hacer un enlace rápidamente con la Rockstar Mom, que les trae una información muy interesante. Volvemos en unos instantes. Libertópolis.com. Ideas con valor.